Hola a todos, buenos días. Les quiero dar la bienvenida a nuestro seminario del día de hoy. Obviamente, como cada día miércoles a las 10:30 de la mañana, horario de Perú, Colombia, vamos a estar haciendo nuestro análisis en vivo con la intención de enfocarnos en perfeccionar las técnicas de trading de cada uno de ustedes. Estos seminarios son organizados por New Capital Securities, son de libre acceso, son gratuitos, todos se graban y se suben a YouTube para que ustedes tengan la oportunidad de verlos la cantidad de veces que deseen y de compartirlos también. Este es el email del área de soporte de New Capital para que lo tengan eh, anotado ante cualquier necesidad. Me voy a presentar. Mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera y ahí les dejo mis redes en pantalla que después se las voy a mostrar para que me sigan y estén al tanto de las publicaciones que voy realizando. Vamos a empezar el día de hoy con un evento que ha captado toda la atención del mercado del día de hoy, que es obviamente lo que tenemos aquí en el boletín del día de hoy, bien señalado y bien destacado, que es el dato de inflación que se ha publicado en Estados Unidos, ¿sí? Que si bien ha aumentado, no aumentó tanto como el mercado esperaba, por eso esa reacción tan contraria, ¿sí? Ahora vamos a ver todo bien en detalle, pero sepan que el día de hoy se ha centrado sobre todo en ese evento, porque hubo otros, también se publicó la inflación de Reino Unido, hubo declaraciones de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, y bueno, este es el dato mensual y anual que se publicó en Estados Unidos y después tendremos otros datos durante el resto del día. Así que vamos a empezar específicamente con la revisión de esos datos. Acá tenemos en el calendario de hoy, miércoles 15 de enero, estos datos de inflación, IPC o índice del precio al consumidor. Tenemos el subyacente, que es este de acá, el primero, y el segundo, tanto mensual y anual, y después tenemos la inflación general. Sepan ustedes distinguir entre la general, que es esta, y la subyacente o core, que también se le dice, o básica, se le dice de cualquiera de estas formas, que lo que muestra es la misma inflación, pero quitando los datos de los precios de la energía y de los alimentos que son más volátiles. Vamos a hacer entonces una comparación respecto a lo que se esperaba y al dato publicado en cada uno de ellos. Comenzamos con la inflación core o subyacente. En este caso, a nivel mensual, veníamos de un 0,3. Se esperaba que continuara en un 0,3, pero bajó a un 0,2. ¿Sí? Entonces acá tenemos un dato positivo para la inflación, ¿sí? Que aquí ha bajado no solo respecto a lo que se esperaba, sino también respecto al dato anterior. Ahora si nos vamos a la subyacente, pero anualizada, veníamos de un 3,3, se esperaba otro 3,3, pero bajó a 3,2. Entonces acá también tenemos un dato positivo para la inflación. En los dos casos a nivel subyacente, el dato es mejor de lo esperado y mejor que el dato anterior. Con respecto a la inflación general que tenemos acá, si empezamos con la mensual, veníamos de un 3,3, se esperaba que subiera un 3,4, perdón, empiezo de vuelta. Vamos ahora a la inflación general, porque les leí los datos anteriores. En cuanto a la inflación general, tenemos a nivel mensual un 0,3 anterior, se esperaba un 0,4, o sea, un leve aumento, y evidentemente el dato resultó siendo ese, un 0,4. Con respecto al IPC anual, veníamos de un 2,7, se esperaba un aumento al 2,9 y efectivamente fue ese el dato que se publicó. ¿Qué significa esto? Que con respecto a la inflación subyacente hubo un pequeño retroceso y con respecto a la inflación general el dato aumentó, pero aumentó dentro de lo esperado. Es por eso que el mercado se relajó y lo tomó de una forma positiva.
Pero recuerden que la forma en la que lo toma el mercado es simplemente un sentimiento, es una expectativa. No quita que el dato realmente es mayor. Entonces ahora lo que vamos a hacer, como siempre, es ver el dato, pero a nivel histórico en comparación a periodos anteriores. Entonces vamos a venir aquí a la página Trading Economics. Acá tenemos la tasa de inflación anual y acá la mensual. Vamos a ver los gráficos. Acá tenemos la tasa de inflación anual. Y vean que evidentemente los últimos datos, desde septiembre hasta diciembre, lo único que hacemos es ver un crecimiento. Entonces esto, más allá de que el dato de hoy se toma con tranquilidad porque la inflación sube de acuerdo a lo esperado, eso no quita que la inflación anual viene subiendo, anualizada obviamente, viene subiendo desde septiembre. Y si sigue así, subiendo y subiendo, ya en cualquier momento nos acercamos al nivel de 3 puntos, alejándonos del 2% que es el objetivo del Banco Central de Estados Unidos. ¿Bien? Y si ahora nos dirigimos a la inflación mensual, ¿qué vemos acá? La misma tendencia. En junio tuvimos un mes con una inflación negativa, después subimos a tener todos los meses 0,2, 0,3, 0,4. El dato mensual viene subiendo mes a mes, lo que implica que es entendible el por qué el dato anualizado tiene un recorrido hacia el alza. En sí este dato no es bueno si uno lo analiza numéricamente. No es bueno que la inflación aumente y se aleje del objetivo. Pero como los números dieron dentro de lo esperado, es por eso que el mercado se lo toma con calma. Entonces acá es cuando una vez más debemos insistir en diferenciar el dato del fundamento con respecto al dato del sentimiento del mercado o expectativa. Una cosa es la expectativa y la reacción del inversionista y del especulador, y otra cosa es el dato fundamental, el dato numérico y lo que implica eso. Bien. Vamos a ver ahora el impacto en los gráficos de estos datos de inflación. Acá comenzamos con el SP500. Miren ustedes el SP500, la reacción alcista que tuvo con esta vela verde enorme, que fue bien, bien potente luego del dato. Si yo comprimo esta imagen, se acordarán ustedes de esta línea de tendencia, va este soporte en realidad, y se acordarán también de esta zona de soportes que hemos marcado previamente. El precio vino y rebotó específicamente en este punto más bajo y ahora ha vuelto a rebotar en esta zona de soportes. Así que el SP500 con esta subida refleja el positivismo de los inversionistas. A ver. Dice, gracias por recalcar eso porque a mí me confunde. Claro, es algo que siempre hay que tener en cuenta. Recuerden ustedes que existe el análisis técnico, el fundamental y el del sentimiento. Por eso es que son tres diferentes. Si no, sería técnico y fundamental y nada más. Lo otro no se podría explicar. Y es a través de la expectativa de lo que genera en el inversionista, que eso puede ser de corto plazo o de mediano plazo, pero no quita la realidad. Bien. Vamos a ver ahora el siguiente gráfico, que es el VIX. Vean ustedes que el VIX venía en una zona de tranquilidad, que era esta, después tuvo un impacto bien fuerte en agosto del año pasado, cuando fue el tema de que se barajaba posibles subidas agresivas con respecto a Japón, que en realidad hubo dos subidas de tasa de interés.
pero el miedo a que siguieran subiendo generó en el VIX esta subida bien marcada. Recuerden ustedes que el índice del VIX es el que mide la volatilidad. Entonces, en este caso, este índice que mide la volatilidad del SP500 y mide también de cierta forma el nerviosismo del mercado, el día de hoy ha caído. Entonces, esta caída en el VIX implica que el mercado se ha relajado en relación al dato que ha salido. Y también otra cosa que tienen que tener en cuenta. Recuerden ustedes que en varias ocasiones les he mencionado que es mejor evitar operar en el momento específico en el que se publica el dato. ¿Sí? Primero, porque no sabemos qué número va a publicarse. Y nos vamos a enterar justo en el momento exacto. Y segundo, una cosa es lo que indique el dato a nivel económico y otra cosa es cómo se lo toma el inversionista. Y nosotros no podemos saber cómo se lo va a tomar el inversionista de forma masiva. Es por eso que es mejor no esperar, no operar justo en el momento en el que se publica el dato. Es mejor hacerlo antes o esperar a que el mercado se acomode posterior, ya que en el momento en el que se publica el dato puede haber mucha volatilidad y puede ir para cualquier lado. Pero bueno, haciendo una lectura de mercado, viendo el SP500 que sube, viendo el VIX que baja, ya esto nos dice que el dato fue bien recibido. Veamos el dólar que venía subiendo con fuerza. El día de hoy ha bajado y ya viene previamente bajando. El dólar viene de tener una tendencia alcista bastante fuerte. ¿Sí? El hecho de que el dólar ceda un poco es porque se espera, de cierta forma, que haya más bajada de tasas o que sea más rápido de lo esperado. Vamos a ver otro dato que se arbitra mucho con el tema de las tasas de interés, que es el rendimiento de los bonos de la deuda pública de Estados Unidos a 10 años. Y vean ustedes que hace días habíamos llegado a los 4,80, que era un rendimiento altísimo, y el día de hoy, tras la publicación de ese dato, está en 4,64, casi 4,65, y la caída es enorme en los rendimientos. Si los rendimientos han caído, es porque los bonos han subido. Vamos a ver el precio de los bonos, y acá tenemos el IEF, que es el ETF que representa el precio de los bonos del Tesoro entre 7 y 10 años. Y vean ustedes el salto. ¿Sí? Hace unos días publiqué en mis redes que para aquellos inversionistas que son o que se enfocan en la renta fija estadounidense, era un buen momento porque veníamos de rendimientos en máximos históricos. O sea que si alguien quiere comprar bonos, qué mejor que comprarlos cuando el rendimiento está en 4,80 que cuando está más abajo. Sumado que el precio estaba en mínimos históricos. ¿Sí? Y hoy da el salto. Vean ustedes, el mercado cripto también estuvo festejando este dato. Miren ustedes Bitcoin cómo subió el día de hoy. Está casi en $100.000 de nuevo. 99.400 casi. ¿Sí? ¿Qué más? Hay dos activos que no tuvieron tanto impacto, que es el oro, que no subió tanto, ni bajó tanto, se mantuvo tranquilo, y el petróleo, que tampoco se movió tanto. Recién ahora está queriendo moverse, pero al principio no se movió casi nada. ¿Sí? Y subió un poco. Pero bueno, estos dos activos se mantienen un poco más al margen, ya que están, sobre todo el petróleo, está habiendo muchas interferencias, digamos, por parte de la OPEP, que toma sus medidas y genera que los precios del petróleo suban o bajen. Ellos mismos, de acuerdo a sus medidas, generan estas presiones en el precio. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? Entonces, vimos la publicación del dato de hoy,
de todos los datos de inflación, vimos de forma acumulada o de forma histórica cómo vienen evolucionando estos datos, tanto mensual como anual, y vimos la reacción de los principales instrumentos que son bien sensibles a este dato. Sí, porque el dato de hoy es que hay una buena cantidad de petróleo. Y por un lado tenemos el tema de las reservas y por otro lado tenemos la producción. Y lo que está haciendo la OPEP es disminuir la producción, porque el objetivo tras esa medida es justamente generar una presión alcista del precio, no lo hacen porque sí. ¿Sí? La OPEP es una organización que reúne a varios países que son productores de petróleo. ¿Sí? Estos países se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a reducir la producción de barriles al día. Al disminuir la producción, obviamente disminuye la oferta, y como disminuye la oferta, el precio tiene una presión alcista. Ellos al producir, obviamente, van a preferir que el precio del petróleo esté alto. Imagínense que ustedes fuesen los propios países de la OPEP. Van a preferir que el petróleo esté en $78 antes de que esté en 65, por decir un número. Y porque venden exactamente el mismo barril a más de $10 extra. ¿Sí? Se gana más, hay más margen. Entonces siempre los productores van a reunirse para generar que el precio del petróleo se mantenga alto, pero no tan alto como para que no lo compren o que disminuya la demanda. Ellos siempre están tratando de poner ese equilibrio, pero para también enfocarse en maximizar el rendimiento que ellos tienen. Son empresarios, al fin de cuentas. ¿Alguien ha hecho alguna operación en estos días, la semana anterior? Yo me estaba acordando de que uno de ustedes hizo una operación en el SP500, una compra por acá, recuerdo, y que estábamos viendo si se iba hacia arriba y no, lamentablemente el precio vino y tocó hasta acá. Así que seguro esa persona, no recuerdo su nombre, lamentablemente se le cerró la operación o tuvo que cerrarla. ¿Mm? Esto pasa cuando se opera en lugares donde no hay soportes. No significa que sí o sí, porque no operó un soporte, tenga que perder, porque el precio podía haberse ido hacia arriba también tranquilamente. ¿Sí? Cuando uno toma una posición especulativa, ¿sí? Es decir, que no se guía por ninguna parte técnica ni ninguna situación fundamental, porque todo lo fundamental está en contra. Todo lo fundamental, si yo me fijo en estos datos y me tiran el precio del SP500 hacia abajo, si me fijo en el dato solo, no en la expectativa, solo en el dato. Y si me fijo además en la parte técnica, tampoco estoy en un soporte. Estoy comprando en un lugar que me pareció interesante y nada más. Entonces, por eso es especulativa, porque no tengo ningún sustento. Simplemente porque quise comprar y compré, punto. Que no está mal, reitero, yo quiero reiterar esto. No está mal, es más arriesgado, nada más. Pero ese es el riesgo. También hay riesgo de operar teniendo en cuenta lo técnico y teniendo en cuenta lo fundamental. O sea, no significa que porque ustedes sean excelentes analistas, todas las operaciones les van a salir bien, pero el riesgo es menor. ¿Mm? Exacto, acá Alexandra se acuerda de la semana pasada, lo hizo un compañero. Exactamente. Yo la estuve siguiendo para ver qué pasaba, pero bueno, lamentablemente esta operación se le fue en contra. ¿Sí? Vamos a ver los barómetros de los tipos de la Fed, a ver si han generado algún cambio a partir de la publicación de este dato. Con respecto a los barómetros,
tenemos que el que hace proyecciones con respecto a la decisión de tasas de interés que se va a tomar el día 29 de este mes, dentro de pocos días, tenemos casi el 99% de las votaciones a favor de que la tasa se va a mantener en 4,50, es decir, que no va a pasar nada, no va a haber reducción. Pero ya tenemos un porcentaje también que sigue apareciendo de que sostiene que la tasa sí va a bajar. Es muy chiquito, pero al menos existe esa posibilidad. Con respecto a marzo, sigue ganando por 69,2% la posibilidad de que tampoco va a bajar la tasa en marzo. Vamos a mayo. Acá el 53,7%, que es la gran mayoría, sostiene lo mismo. No va a pasar nada. Tenemos la Reserva Federal bastante tranquila, según estas proyecciones. Ahora, ya, si nos vamos a junio, el 8, ya sí tenemos un porcentaje de mayoría que sostiene que aquí sería la primera bajada de tasas, a 4,25. Bien. Ayer estaba muy peleado esto. El 43,8 sostenía que no iba a haber ninguna bajada. Y el 42,3, muy peleada la votación, sostenía que sí. Estaba muy peleada, pero la mayoría igual, por poquito, decía que no iba a pasar nada. Hoy, después del dato, se va a un 45 contra un 32, marcando una diferencia de varios puntos. ¿Sí? Vean cómo cambia el sentimiento del mercado de un día para otro, solo por una publicación de un dato que es mejor de lo esperado, o tal cual lo esperado. Más allá de que la inflación sube, está dentro de lo que el mercado espera. Por eso se toma con calma y por eso el barómetro de tipos de interés empieza a inclinarse por una bajada de tipos en junio, cuando el día de ayer no era así. Para julio seguiría todo tal cual, con un 42,8% de que la tasa continúe en 4,25. Ya, obviamente, irse tan avanzado en el año no tiene mucho sentido, pero lo vamos a hacer. Para septiembre todavía se mantendría. Para octubre también. Y para diciembre también. ¿Sí? O sea, resumiendo, habría solo una bajada de tasas en el año que se produciría el día 18 de junio, según las votaciones al día de hoy. Pero recuerden que esto es muy dinámico, que de un día para otro, de una semana para la otra, esto cambia. Y si los datos de inflación comienzan a ceder, es decir, que empiezan a ser cada vez más pequeños, obviamente los barómetros van a empezar a marcar más posibilidades de más bajadas de tasas. Pero si la inflación empieza a subir, quizá esos barómetros no marquen ninguna bajada. Todo va a depender de la evolución de la inflación. A medida que la inflación sea más y más creciente, la presión bajista sobre el SP500 va a aumentar. Sería lo lógico, a pesar de que el día de hoy haya subido. Bien. Vamos a ver cuánto dura este sentimiento del mercado, si se diluye, porque nada quita esta realidad. Nada ni ninguna expectativa puede ocultar que la inflación está subiendo. ¿Sí? Veremos cómo sigue esto, dato a dato, mes a mes, y ver si realmente las presiones bajistas hacia el mercado de renta variable, como las bolsas, las acciones, las criptomonedas, ver si esto sigue siendo fuerte. ¿Mm? Y por ende también presiones alcistas hacia
el rendimiento de los bonos del tesoro o el dólar también. Acá me preguntan con respecto a Trump. Y Trump va a tomar el mando en 5 días. El día 20 de enero él toma posesión de su cargo. De momento, él ha hecho algunas declaraciones que obviamente al principio generaron como un miedo en el mercado porque habló de imponer más aranceles, de reducir impuestos y también habló sobre políticas donde se cuide más la inmigración. Vamos a detallar cada uno de estos. Vamos a ver entonces cuáles van a ser las políticas de Trump. Bien, vamos a tocar acá los principales puntos. ¿Qué fue lo que él dijo hace un tiempo, cuando todavía estaba en candidato o cuando ya ganó las elecciones, pero ya hace un tiempo? Él lo que mencionó es que varias medidas iba a tomar, pero una de ellas era el aumento de aranceles, ¿sí? El aumento de aranceles a otros países para que puedan vender sus productos dentro del territorio de Estados Unidos implica un aumento o una presión alcista de los precios de los productos. Porque obviamente si son más caros los aranceles, como si fuesen impuestos, más caro va a ser el precio final del activo. Y esto, el miedo del mercado es que el aumento en estos precios genere un aumento generalizado de ellos, generando un aumento de la inflación o IPC. ¿Sí? Y esto complicaría el trabajo de la Reserva Federal. Pero ¿qué pasó después? Hace unos días él ha hablado de que va a seguir con el tema del aumento de aranceles, pero seguramente lo haría de forma escalonada. Un poco un mes, pasan unos meses y vuelve a hacer otro aumento, como para que no se sienta tanto y no haya un aumento de precios tan fuerte y que no sea tan inmediato. Quizá él lo pueda manejar de una forma más pausada, lo cual sería bastante bueno también. Así que eso como que ha traído un poco más de descanso en el mercado, de más tranquilidad. Otra de sus dichos, de sus ideas, es disminuir el ingreso que tiene el Estado por el cobro de impuestos, ¿sí? Disminuir los impuestos. ¿Por qué disminuir los impuestos genera un miedo de que impacte en la inflación? ¿Qué mejor para los ciudadanos pagar menos impuestos? ¿Sí? Sería genial. El tema es que Estados Unidos es un país que tiene déficit fiscal. Significa que sus gastos son mayores a sus ingresos, que son justamente los impuestos. Y si a su vez los impuestos los reducimos más, ¿cómo se cubre el gasto del Estado? Y sí, la respuesta es fácil, aumentando la impresión del dinero. Y todos sabemos que si aumentamos la impresión de dólares, esto termina generando un aumento de la inflación a la larga. Y el otro punto fuerte del que Trump habla es el tema de la inmigración. Él quiere hacer políticas de inmigración con más control. El tema es que si la cantidad de inmigrantes que ingresan disminuye drásticamente o aquellos que están dentro del país son expulsados, a la larga eso se va a ver también reflejado en los precios
porque la mayoría de esos inmigrantes es mano de obra barata. Y si en general hay que contratar a otras personas, se puede encarecer el precio de la mano de obra. Esto es un poco más rebuscado, pero también es algo que dentro de sus políticas puede generar un aumento de los precios. Yo diría que los puntos más importantes son los primeros dos. Pero esto de la inmigración también genera una especie de duda con respecto a cómo sus políticas pueden interferir con la Reserva Federal, con sus planes de bajar la inflación y de bajar las tasas de interés. Y obviamente si bajamos las tasas de interés, también podemos introducir más liquidez y más volumen en los mercados hacia la renta variable, que es lo que estamos buscando. Pero puede haber aquí un conflicto de intereses. Obviamente que todo esto Trump lo está diciendo y con el paso del tiempo ha disminuido la carga de sus palabras. Hay que ver ahora cómo lo hace. Pero como el mercado se basa en expectativas, están pendientes de cada palabra que dice para reaccionar. Ya cuando él tome su posesión el día 20, cuando empiece a tomar sus medidas, veremos si son de mucho impacto en la inflación o si el impacto realmente no es tal como se esperaba. A ver. Esta medida de aumentar los aranceles fortalecería la industria nacional y entonces para las bolsas sería mejor. Y hay que ver, obviamente está esa postura de proteccionismo de que cuando uno impide de cierta forma eh, que los productos extranjeros sean tan baratos, sino que uno les aumenta el precio a través de aranceles para que haya una competencia más justa, de cierta forma sí genera un apoyo en la industria nacional, pero también la persona que sigue queriendo consumir el producto extranjero, porque le gusta, por el motivo que sea, va a ver los precios aumentados. Y también esto genera distorsiones, porque toda intervención que genere un político en el mercado genera distorsiones. ¿En qué sentido? Les doy un ejemplo muy drástico, el ejemplo de Argentina. Acá se han tomado muchas medidas que han quitado las ganas de que inversionistas extranjeros ingresen a invertir acá. ¿Por qué? Porque se estaba con la idea de proteger la industria nacional. Pero se protege hasta tal punto que empresas que no son buenas, como no tienen competencia, sobreviven. Pero el día que tengan competencia no, porque el producto es malo, porque el servicio es malo, sino que se lo consume porque es lo que hay. ¿Se entiende? Entonces eso, que no sea tan fuerte el control, porque sí, de cierta forma al principio se favorece la industria nacional, pero el tema es que cuando ya está demasiado puesto el control o demasiado interviene el Estado en el control del mercado, se generan distorsiones que no son buenas. La competencia, el mercado debería ser lo más libre posible. Los aranceles no considero que sean malos, pero también tienen que estar puestos de una forma razonable. ¿Mm? Así que vamos a ver cuál es el efecto. Aparte, no todos los productos que se importan de otros países se producen en Estados Unidos. Hay algunos que quizá no, o que no sean de la calidad que el usuario necesita, y el usuario va a seguir consumiendo el producto de afuera. Más caro, sí, pero no le va a quedar otra, porque el producto interno quizá no satisface las necesidades de esa persona, o no es de la calidad suficiente, o ni siquiera lo producen. ¿Sí? A ver qué otra pregunta tenemos por aquí.
cómo irán a marchar las bolsas. Yo estaría más centrada en el tema de cómo lo maneja la Reserva Federal a todo este tema y si realmente las políticas de Trump interfieren o no con con este objetivo de bajar las tasas de interés. A mí lo que más además de los aranceles, es el tema de los impuestos. ¿Cómo lo maneja? Si realmente se genera mucho déficit fiscal y si se empieza a imprimir dinero, eso sería bastante malo. Yo creo que tengo acá un indicador para seguir. A ver, creo que está acá. Déjenme buscarlo. Creo que es este, a ver. Parece que esto está en trillones. Ya la escala, ahí está, ahora sí. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo en líneas para que se vea más fácil. Esta es la hoja de balance de la Reserva Federal. Lo ideal sería que esto continúe hacia abajo y que no tenga esta subida así tan intensa. Subida es toda la impresión de dinero que se generó en en la pandemia. Como verán ustedes, la subida gigante es cuando, marzo del 2020. A partir de ahí empezó a bajar la cantidad de activos que tiene el Banco Central. ¿Sí? Si esto vuelve a subir, estaría mostrando que de cierta forma se ha vuelto a imprimir dinero. Lo podemos buscar y medir por ahí. Acá tenemos otra. Miren la fecha, 2008. ¿Qué pasó acá? Otra crisis. Las crisis se las solucionan, ¿saben cómo? Imprimiendo dinero. Como el mercado está paralizado, la producción está paralizada o está lenta, porque hay una crisis, bueno, qué fácil. Imprimo dinero y muevo la economía de forma artificial. Pero después eso genera inflación. Y después hay que hacer un montón de cosas para limpiar el efecto de haber imprimido dinero. O sea, la Fed se toma el trabajo de tratar de solucionar el problema que ellos mismos crearon. ¿Sí? Ahora la Fed está luchando por algo que se creó acá. Está bien, obviamente, tampoco es que hay que dejar de que pase una pandemia que se paralice todo y no hacer nada. O sea, es más que entendible. Pero bueno, son soluciones que en su momento son buenas, pero que traen consecuencias. No es que imprimimos y todo lindo. Hay consecuencias para abordar después. Y que una subida de inflación que se hace a través de tasas de interés altas, obviamente que después traen como consecuencia una posible recesión, que se puede evitar, pero puede ser que también suceda. Y entonces la recesión que se intentó evitar en la crisis se termina generando después por las tasas altas. La idea es hacer el aterrizaje suave para que no haya ninguna recesión, que sería lo ideal, pero a veces eso no es tan así. Acá vemos el camino de las tasas de interés, cómo ya va cayendo cuando su máximo estuvo en 5,50. Pero miren, durante la pandemia, abril del 20, tasas en cero. Imprimir mucho dinero y que el costo del dinero sea cero. Después dejó de imprimir porque el costo está alto y hay que pagarlo. Ese es el tema y eso es lo que hay que vigilar. Así que tenemos varios datos. Por eso a mí me gusta mostrarles todos estos indicadores económicos,
porque de cierta forma nos van detallando lo que se va haciendo. Y también, por eso los reuní acá en este grupo de indicadores, donde esto sería como una especie de lectura de mercado. Cuando ustedes hacen un repaso por esto y ven los barómetros también, tienen como un resumen de cómo el mercado está percibiendo la realidad actual. ¿Sí? A través de los precios uno ve cómo el mercado lo interpreta, el sentimiento. Ahora, si uno quiere ver el dato real, tiene que ver las estadísticas. Tiene que ver los números de inflación, los números de desempleo, los números de PBI, los números de tasa de interés, tiene que ver la cantidad de dinero que hay en circulación. Eso es estadística. Sí, por eso lo tengo acá esto en indicadores. Esto es información. Tasas de interés, inflación, rendimientos de los bonos. Esto es dato. Ahora, cómo el mercado los interpreta, lo vemos acá. Son cosas diferentes. Siempre separen ustedes el dato, la información fundamental económica, de la interpretación del inversionista y del especulador, que es el sentimiento del mercado. Y también sepárenlo del análisis técnico, que son los soportes, las resistencias, las velas, las estructuras, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa. Separen todo para tener una interpretación más general y amplia y que les permita comprender mejor. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Y una vez más, traten de no operar justo en el momento en el que sale el dato, porque como son momentos de volatilidad, el precio se puede disparar para cualquier lado. Y es tan rápido que no nos va a alcanzar las manos para abrir, cerrar la operación, poner el stop loss. Vamos a salir barridos. Operen antes, si tienen una posición ya establecida, o esperen un rato a que se pase la volatilidad y operen después. No les estoy diciendo que no hagan nada, sino que en el momento exacto de la publicación, eh, traten, si es que quieren operar, porque existen estrategias para operar dentro de esa situación, traten de tomar todos los recaudos sabiendo que el volumen es alto, la volatilidad es alta y que tienen que hacer las cosas rápido. Si no, si no tienen ninguna estrategia y operan porque sí, ahí les puede ir mal, ya que el frenesí del momento no conoce de lógicas. Bien, ese es mi consejo. Eh, Vamos a ver el dato del otro de inflación. Miren la inflación anual de Reino Unido. Estaba en 2,6, se esperaba 2,6 y bajó a 2,5 con respecto a la anual. La mensual estaba en 0,1, se esperaba un aumento a 0,4, pero terminó en 0,3. O sea que acá a nivel anual se redujo, a nivel mensual creció, pero menos de lo esperado. ¿Sí? Ese es el otro dato importante así del día de hoy. Después vamos a esperar más tarde que se publica el desempleo de Australia, a ver cómo va este dato. Acá con respecto al petróleo tenemos disminución de inventarios. También es por eso que el petróleo está alcista. Si disminuyen los inventarios, es la cantidad de stock. Obviamente la presión del precio va a ser más hacia el alza. Bien. Con respecto al boletín del día de hoy, hemos visto varios activos analizados.
Venimos con el oro de una posición alcista en compra desde el precio 2.633,20, como dice aquí. Tenemos el del petróleo, que esperábamos un posible rebote hacia la baja, pero no sucedió, por lo tanto esta señal, como se ha ido el precio hacia arriba, no se activa y la tenemos que borrar. ¿Bien? El otro activo analizado fue el gas natural con respecto a materias primas y con respecto a acciones. Tenemos BlackRock con una señal de venta activa, JP Morgan con una venta que se había dado, Wells Fargo, Pfizer con una opción, una posibilidad de compra, ya que ya se dio, General Motors tiene una señal de venta activa y Tesla también. Con respecto a divisas, hemos visto hoy el euro franco, el dólar yen, libra canadiense, canadiense yen, australiano franco y neozelandés canadiense. Así que como verán es una herramienta muy interesante, muy buena, muy completa y que les recomiendo a todos que la tengan porque es de mucha ayuda a la hora de mantenerse bien actualizados. La pueden solicitar esta herramienta en la página newcapitalsecurities.com. Acá ingresan, se van hasta la parte de abajo, donde tienen las suscripciones. Aquí en boletines le dan a clic en regístrate y obviamente completando sus datos lo pueden solicitar. Es gratuito para aquellas personas que ya tengan registrada su cuenta real. Y también está la posibilidad, también esto es gratuito, la cuenta demo, completando sus datos para poder descargar esta plataforma MetaTrader 4 o 5, con la idea de que ustedes empiecen a usarla y a poder ir practicando sus estrategias, para obviamente tomar experiencia, practicar lo necesario, y en el momento en el que ya estén listos para hacer el salto a la cuenta real, ya tengan esa seguridad porque han practicado previamente. Aquellas personas que deseen abrir su cuenta real me avisan que yo les oriento en el proceso. ¿Sí? Bien. Les recuerdo mis redes. Emilia-trader es mi canal de Instagram. Voy a estar subiendo seguramente hoy o mañana la síntesis de lo que hemos hablado hoy. Y también en mi canal de YouTube voy a subir el video completo de lo que hoy hablamos. Y les quiero hacer la invitación para el seminario de mañana, 16 de enero, donde vamos a hablar del impacto de las políticas de la Fed en los índices. Vamos a seguir profundizando sobre lo que hemos hablado hoy. ¿Bien? Bárbaro. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Me van avisando. El Bitcoin está subiendo, sí, exacto, es por lo que decíamos recién. Bitcoin también ha reaccionado de manera alcista a la publicación del dato de hoy. De la misma forma que reaccionó el SP500, de la misma forma que han reaccionado las acciones en general, Bitcoin también lo ha hecho. Por eso a eso se debe la subida. ¿Hasta dónde podría subir? Y miren, ya está en una resistencia. A ver, me lo voy a marcar mejor. Con una línea más delgada. Ahí está. Ya está cerca de una resistencia. Lo que tenemos que ver acá es si el precio, al llegar a este punto, rebota, empieza a frenar y a perder fuerza o no. En el caso de que no pierda la fuerza, ya podría llegar a niveles más altos. Y deberíamos establecer otros puntos. Como por ejemplo esta resistencia aquí, a los 102. Esta de acá, a los 103. O si no, ya nos vamos a zonas bien alcistas, que voy a poner otro tipo de
Ahí está, esto, así. Toda esta zona entre los 108 y los 106. ¿Bien? Esos son los posibles puntos. Obviamente, responder esa pregunta, ¿hasta dónde va a subir o hasta dónde va a bajar? No se lo puede responder de ningún activo. Son preguntas que no tienen respuesta. ¿Hasta dónde va a subir? ¿Hasta dónde va a caer? El activo que sea. Lo que nosotros hacemos aquí es establecer posibles puntos de resistencia donde luego vamos a tener que observar si el precio frena y rebota en ellos. ¿Cómo? Bueno, primero que toque el punto. Segundo, que el precio empiece a perder fuerza. Y tercero, que me dé señales de venta, como una clímax bajista, por ejemplo. Pero es algo que tenemos que observar nosotros. Y Bitcoin ha subido, reaccionado de forma positiva, al igual que lo han hecho otros activos de renta variable. Pensé que iba a bajar 80.000, eso decían las redes. Es que las redes pueden decir miles de cosas. Ese es el tema. Lo que yo veo mucho es que primero se dicen muchas cosas y cuando alguien te dice va a llegar a tal punto, primero que nadie puede saber, porque para decir eso tendríamos que ser todos adivinos. Lo principal que hay que hacer es establecer puntos, como por ejemplo este, que acá fue resistencia, acá soporte, 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 soporte. Y vemos que el precio llegó a un soporte y rebotó. Si ya rebota en ese soporte y no lo rompe, las probabilidades de que te llegue a 80 son débiles, porque para algo están los soportes y resistencias. Hay que tratar de creer menos en las redes. Tampoco me hagan caso a mí, ojo. Empiecen a ustedes mismos a hacer sus proyecciones y ver cómo el precio llega a esa zona. Si llega con fuerza, si rompe esos niveles o si no lo hace. Obsérvenlo ustedes, porque si se dejan guiar por lo que dicen otras personas, se pierde el objetivo y el foco, la objetividad y el foco del análisis. Eso es algo que tienen que hacer ustedes y aprender a hacerlo. Yo les muestro técnicas para que ustedes aprendan a hacerlo por sí mismos y empiecen a tener su propio criterio a la hora de decidir en qué operar y en qué no. Y que ya la gente deje de operar porque lo dijo X persona. Primero porque esa persona se puede equivocar. Todos somos seres humanos y podemos pensar algo y nada que ver. Segundo, porque el mercado es impredecible. ¿Sí? Y tercero, porque qué mejor que tomar decisiones basadas en análisis propios de cada uno. Cosa que si uno se equivoca o no, es asunto mío. ¿Se entiende? Bien, eso es la perspectiva con respecto a Bitcoin. Hay que observar la reacción. Vamos a ver el RSI. El precio todavía no está en un nivel de sobrecompra. Acá. O sea que desde este indicador hay posibilidades de que el precio suba. Diferente acá, cuando el precio entró en sobrecompra y acá se rompe la media móvil del RSI, indicándonos que había una posibilidad de retroceso. Acá se rompe hacia el alza, indicándonos subida. Acá también, indicándonos subida. Acá no. Entonces, según lo que indica este indicador, valga la redundancia, todavía hay posibilidades alcistas. Veamos la reacción de Bitcoin en esta resistencia y si no, en estas de acá. Y ahí iremos descubriendo hacia dónde podrían llegar los precios. Más allá de que, como les digo, no se puede saber hasta dónde suben o bajan. Son decisiones que uno va tomando en relación a la información y a los análisis que se van haciendo. ¿Sí? Bueno, vamos a cerrar acá el seminario. Les quiero reiterar la invitación para mañana al seminario del día 16 de enero, 9:30 de la noche, donde vamos a estar hablando un poco más sobre estos temas.
y vamos a ver cómo se ha comportado el mercado después de lo que pasó el día de hoy. A ver si hubo algún retroceso, algún rebote o si la tendencia continuó con fuerza tal cual como hoy. ¿Sí? Así que eso es todo por hoy. Les agradezco a todos la asistencia, les agradezco las preguntas que hacen. Sigan preguntando porque es la forma en la que uno va aprendiendo. Sigan investigando y practicando. ¿Sí? Que estén muy bien y será hasta mañana. Chau, chau.